Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos 1 al 17. El Evangelio de Mateo es un libro bastante largo, hermanos. Espero que ya hayan comenzado a leerlo. Y vamos a comenzar con los primeros 17 versos que componen que son parte del capítulo 1. Y si usted ya lo comenzó a leer, se va a dar cuenta que Mateo capítulo 1, verso 2 al 17 es pura genealogía. Así que la pregunta quizá de algunos sea, ¿y de qué va a predicar, verdad? Sí, es pura genealogía. Pero bueno, vamos a Mateo capítulo 1, versos 1 al 17. El tema que le he puesto a todo el Evangelio de Mateo es: el rey viene a salvar a su pueblo. El rey viene a salvar a su pueblo. Y particularmente el tema de este domingo, Mateo capítulo 1, versos 1 al 17, es Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Tomando como frase, o tomando como tema, como título, la frase que aparece en el verso 1, libro de la genealogía de Jesús, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que vamos a hacer la lectura de estos 17 versos. Vamos a encontrarnos con nombres desconocidos, con nombres que suenan raros, pero que son parte de la historia de la redención y que tienen su importancia en el estudio de esta mañana. Libro de la genealogía de Jesús, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a hacer la lectura alternada. ¿Pueden leer ustedes el verso 2, por favor? Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram. Y Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abías, y Abías engendró a Asa. Y Usías engendró a Jotam, y Jotam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación babilónica. Y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliakim, y Eliakim engendró a Azor. Y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación babilónica, 14 generaciones. Y desde la deportación babilónica hasta el Mesías, 14 generaciones. ¿Recuerda el tema de esta tarde, de este día? Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Bien, el Evangelio de Mateo, hermanos, dice un escritor que hace un especial énfasis en el reino de Dios. Así que cuando leemos el Evangelio de Mateo nos vamos a encontrar a Jesús en uno de sus oficios como rey, pero no solamente como rey, también lo vamos a encontrar como profeta. Vamos a encontrar estos dos aspectos en el Evangelio de Mateo. Creo que el Evangelio, de los 3 evangelios, el más largo,
el que presenta quizá en algunas cosas más detalle que el resto de los evangelios. Algunos creen que los demás evangelistas utilizaron a Mateo como fuente para escribir su evangelio, mientras otros creen que Mateo utilizó a Lucas o a Marcos probablemente para escribir su evangelio. Haya sido como haya sido, la certeza que tenemos es que este evangelio fue escrito por el apóstol Mateo. Por eso es que lleva su nombre, Evangelio según Mateo. Como le decía al inicio, el título de esta tarde es Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Quiero que pensemos en la importancia de estos dos títulos que Mateo, el evangelista, le da a Jesús por la sencilla razón de que cuando Jesús nace, la nación de Israel está en un caos, está en una etapa donde el reino se ha perdido por completo. De hecho, en el segundo punto, cuando veamos la genealogía, estas 3 genealogías que se dividen en 14 generaciones, vamos a ver esa dinámica de la promesa a la cúspide y de la cúspide al ocaso. Jesús nace al final del tercer grupo de generaciones de 14, cuando simplemente los herederos al trono habían sido completamente olvidados. No que ya no existiera una dinastía en Israel. Israel ni siquiera, hermanos, gobernaba su propia tierra. Eran, si bien es cierto, no esclavos, pero sí siervos de Roma, pagaban impuestos a Roma. La jerarquía, la dinastía había desaparecido por completo, y es en esa situación, en esa condición que aparece el Mesías. ¿Qué significa, hermanos, que el apóstol Mateo llame a Jesús hijo de David? En primer lugar, tenemos que entender que el término hijo relaciona a una persona, obviamente con su padre, pero no solamente con el padre, sino con todo aquello que le pertenece a su padre. Cuando la Biblia utiliza el término hijo de David, no necesariamente se refiere a la procreación inmediata, es decir, que Jesús haya tenido como padre biológico a David, sino que es descendiente de David, que procede del linaje de David. ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto a David? Bien, vamos a considerar algunos versículos. El primer punto que estamos tocando precisamente es a observar a Jesús como hijo de David. Vamos a ver lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 16. Gracias, hermano. Nos encontramos con una promesa que Dios le hace a David. Recuerde usted que David tenía la intención de construirle un templo al Señor, y Dios envía al profeta Natán para hablarle acerca de los planes que Dios tenía con David. En la lectura que hemos escuchado debemos resaltar algunas cosas. Primero, el Señor le dice a David que cuando sus días terminen, cuando él sea unido a sus padres, cuando él muera, Dios levantará un descendiente de David. Le dice: levantaré a tu descendiente después de ti. Observe usted las palabras: el cual saldrá de tus entrañas y afirmará tu reino. Es decir, procederá de tu linaje, y este hijo tuyo va a afirmar, va a consolidar o va a establecer el reino. Observe lo siguiente: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Así que tenemos que la promesa que Dios le hace a David con respecto a su hijo tiene dos aspectos: la
confirmación del reino davídico y la edificación de la casa del Señor. Dos cosas que David pretendió hacer. Él quería establecer el reino y quería edificarle la casa a Dios. Dios le dice a David que Dios mismo va a levantar a un hijo que cumpla con esos dos propósitos, establecer el reino y edificarle casa. En el verso siguiente, la escritura continúa: yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Y observe usted la última parte: pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente. Así que cuando Jesús nace y Mateo le informa a los creyentes del primer siglo con este evangelio, les informa acerca de Jesús, él les está diciendo: Jesús es el hijo de David, es decir, Jesús es aquel de quien Dios dijo confirmará el reino y edificará casa al Señor. ¿Sí? Para cuando Mateo escribe el evangelio, es muy probable que Mateo lo escriba entre el año 65 y 68. Había pasado ya bastante tiempo desde la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Pero la iglesia de aquel tiempo necesitaba saber que la fe que tenían en Jesucristo era correcta, es decir, que estaban creyendo en la persona correcta. Quizás hasta aquí nosotros nos podamos preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver esa historia con lo que nosotros estamos viviendo como cristianos? Simple, hermano. Si nosotros no tenemos al Cristo correcto, nuestra fe es vana, no sirve de nada. Necesitamos creer, saber quién es este Jesús y por qué es que tiene tanta importancia para nosotros como creyentes, por qué es que este Jesús es tan importante para nuestra vida. Así que nosotros entendemos que cuando la Biblia llama a Jesús el hijo de David, en pocas palabras, Mateo el evangelista está diciendo: este es de aquel de quien el Señor habló que establecería el reino y construiría casa para el Señor. Tenemos, hermanos, también que la Escritura nos enseña que la misericordia del Señor no se apartaría de este hijo davídico. Ahora, ¿qué significa que la misericordia del Señor no se apartaría del hijo de David? Observe lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 13 y 14. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13 y verso 14. Sí, adelante, hermano. ¿Qué significa, hermanos, cuando el Señor le dice a David: y mi misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl? ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué es lo que tenemos en esta historia? Primero de Samuel, capítulo 16, versos 13 y 14. Dice el texto: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Ahora, ¿qué significó? Aquí tenemos una imagen de ungimiento. David es escogido de entre sus hermanos para ser el nuevo rey de Israel porque Saúl desobedeció al Señor. Samuel unge a David y la Biblia dice que desde ese momento el Espíritu del Señor vino sobre David. Ahora, ¿qué significa que el Espíritu Santo haya venido sobre David? ¿Cuál fue la otra parte? Que se apartó de Saúl. Así que, ¿qué significa que la misericordia de Dios se apartó de Saúl? Que quitó su Espíritu Santo. Cuando el Señor dice en el pacto davídico: y mi misericordia no se apartará de él, ¿qué es lo que está prometiendo? La permanencia
completa y total del Espíritu en este Hijo davídico. No quitaré mi espíritu de él. Eso significa no se apartará mi misericordia de él como se apartó de Saúl. Entendemos en 1 Samuel que lo que se apartó de Saúl fue la presencia del Espíritu Santo. Y se nos enseña que a este hijo davídico no se le quitaría la misericordia de Dios. Es decir, el Espíritu Santo no le sería quitado. Tenemos entonces, hermanos, aquí un panorama de lo que implicaba que Jesús fuera o sea reconocido como el Hijo de David. Entendemos entonces que Jesús, como el Hijo de David, es el que ha de establecer el reino, el que ha de construir la casa, pero sobre todas las cosas es aquel de quien nunca se apartará el Espíritu del Señor. Nunca se apartará el Espíritu del Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando el Evangelio nos narra acerca del bautismo de Jesucristo? Cuando el Espíritu descendió sobre él como una paloma y el Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Después de esto la Escritura dice, por ejemplo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 tenemos el bautismo de Jesús del verso 13 al 17 y en el capítulo 4 del verso 1 en adelante tenemos la tentación de Jesús en el desierto y el evangelista dice que Jesús, impulsado por el Espíritu que acababa de recibir en el bautismo, lo impulsó al desierto para ser tentado por Satanás. Tenemos una vida, un ministerio, el ejercicio del ministerio de Jesús caracterizado por la presencia permanente del Espíritu Santo en su vida. Cuando lo tenemos ascendiendo, ¿recuerda usted que la Escritura dice que el Espíritu lo llevó? Así que todo en la vida, en la obra, muerte, resurrección del Señor Jesucristo y su entronización fue el resultado de la obra del Espíritu Santo. Cuando Mateo entonces nos informa que Jesús es el Hijo de David, nos está diciendo que sobre él y que él es el heredero de las promesas que Dios le dio a David en este pacto que nosotros conocemos como el pacto davídico. Jesús es entonces el rey prometido a David, este rey que ha de gobernar a su pueblo. Observe lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 6 al 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 6 al 9. Si alguien lo tiene, puede darle lectura, por favor. Tenemos aquí una historia de cómo el gobierno, la autoridad de David estaba creciendo sobre la tierra que había estado gobernando Saúl, y el gobierno de David fue creciendo, fue en una creciente constante. Ahora, esta misma promesa, recuerden ustedes que David no pudo mantener el gobierno de esa tierra, pero lo que él no pudo hacer, el hijo de David lo vendría a cumplir. Otro de los aspectos que se nos muestran de las características de este rey davídico es que él será un representante. No lo vamos a ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Usted recordará la historia entre David y Goliat. Goliat representaba a los filisteos y David representaba al pueblo de Israel. El rey siempre ha sido representante del pueblo. Ahora, Jesús, como el rey davídico, es nuestro representante. En tercer lugar, tenemos el rey como hijo. No solamente es el hijo de David,
sino que el Señor dice también, es mi hijo. Yo le seré por padre y él me será por hijo. En la vida de Jesucristo, hermanos, nosotros hemos cumplido cada uno de estos aspectos del reino, de los aspectos del rey davídico o del descendiente de David. Pero a Jesús también se le llama hijo de Abraham. ¿Qué significa ser hijo de Abraham? Vamos a Génesis capítulo 12, versos 2. Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. ¿Cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? Pueblo grande. Sí, dice el verso 2, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Haré de ti una nación grande, bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, avance usted hasta el verso 7. Y apareció el Señor a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar. A tu descendencia daré esta tierra. Es decir, las promesas del verso 2 y 3 las daré a tu descendencia. ¿Se acuerda usted de lo que Pablo escribió en Gálatas capítulo 3 cuando interpretó este texto? Acompáñeme a Gálatas capítulo 3. Capítulo 3, verso 14 al verso 16, 14 al 16. Gálatas capítulo 3, 14 al 16. Cuando el apóstol Pablo interpreta Génesis capítulo 12, versos 1 y 2, versos 2 y 3, perdón, y luego el verso 7, ¿quién es la descendencia de Abraham? ¿Quién es la descendencia de Abraham a quien se le hace esta promesa? A Cristo. ¿Quién es la descendencia de Abraham? ¿El pueblo judío? No. ¿Los judíos actuales? No. ¿Quién? Observe usted el verso 16. Esa es la interpretación que Pablo hace del pacto que Dios hace con Abraham. Verso 16 de Gálatas 3. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias, que sería plural, a cada uno de los judíos, sino a su descendencia, exactamente, como dice, sino de una y a tu descendencia, la cual es Cristo, no los judíos. Hoy muchas personas no entienden esto y dicen, no hay que maldecir al pueblo de Israel porque quien maldice a Israel se maldice a sí mismo. Pero no estoy diciendo que debemos maldecir, no estoy diciendo eso. Pero debemos entender que muchas personas piensan que porque oren por Israel, Dios las va a bendecir. Cuando Pablo dijo, no a sus descendientes, sino a su descendiente. Quien maldice a Cristo se maldice a sí mismo, porque el Israel de Dios no es la nación, es Jesucristo.
y los que están en él. Pero quien es el pueblo de Dios es Cristo. ¿Se acuerda usted cuando lleguemos al capítulo 3 que el apóstol Mateo va a usar algunas frases de los profetas? Y cuando Jesús va a Egipto, utiliza lo que el profeta Oseas dice: de Egipto llamé a mi hijo. Esas frases antes de Jesucristo se referían ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero venido Cristo, el pueblo es uno, el pueblo es Jesucristo. El pueblo de Israel, observe usted, es una persona, Jesucristo. No son muchos, es uno. El pueblo escogido de Dios es Jesucristo, no la nación de Israel. Los que proceden de la carne, ¿no? Los que tienen padres judíos, esos son el pueblo de Dios. Pero a la luz de la interpretación de Pablo, el pueblo de Dios es uno, se llama Jesús. Todos los pasajes que se aplicaban a la comunidad cuando Jesucristo vino, los apóstoles dijeron: este es de quien hablaban los profetas. Entonces no era la comunidad de Israel, no, era este hombre. Él es Israel, Él es el sacerdocio, Él es el templo, Él es de quien habló toda la Escritura. ¿Observa ustedes? Ahora, no estoy diciendo no ame a los judíos. Ame a los judíos como debemos amar a los canadienses, a los africanos, a los bolivianos. ¿Sí me entiende usted? Ser hijo de Abraham es ser heredero de las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Cuáles son esas promesas? Te daré un nombre grande. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los filipenses? El que Jesús recibió un nombre sobre todo nombre. Dios cumpliendo la promesa a Abraham: te daré un nombre grande. Haré de ti una nación grande. ¿Qué dice Apocalipsis? No recuerdo exactamente el capítulo, pero Apocalipsis dice: y vi una multitud de toda lengua, tribu y nación delante del trono. Nosotros podemos decir que poquitos somos los cristianos, pero el pacto abrahámico dice una nación grande que no podrás contar. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Cristo todas las familias han alcanzado salvación. ¿Se da cuenta lo que implicaba cuando Mateo comienza a explicar la historia de Jesucristo a los primeros cristianos? Les dice: Él es el hijo de David, Él es el hijo de Abraham, de Él habló Dios en el Antiguo Testamento, Él es el que viene a heredar todas las promesas que se hicieron a los patriarcas, a Abraham, a David. Él es el que viene a cumplir todo lo que la Escritura había anticipado. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, si tengan algún comentario. Podemos hacer unas aplicaciones muy prácticas. Los que se convierten al judaísmo se equivocaron. Los que son judíos mesiánicos se equivocaron. Los que dicen oremos por Jerusalén para que a México les vaya bien, se están equivocando. Los que dicen bendice a un judío y te va a ir bien, están rotundamente equivocados. Y erran porque desconocen las Escrituras. Bien, ¿no hay ninguna pregunta, hermanos? Sí, hermana. Sí. Así es. Es muy probable que el Evangelio de Mateo esté dirigido a la iglesia que está, si la ubicamos entre el 64 hasta el 68, que es donde probablemente fue compuesto este Evangelio. Ya hemos visto que ese periodo fue un periodo de mucha persecución para la iglesia. Muchos se estaban cuestionando: ¿es realmente Jesús el Mesías? Así que ellos necesitaban
que estos hombres, que los apóstoles que fueron testigos oculares del ministerio de Jesús, les confirmaran que su fe estaba bien fundada. Ellos necesitaban pruebas de que no estaban siguiendo al hombre incorrecto, porque morir por una cuestión de fe incorrecta es morir por nada, es sufrir por nada. Si estamos creyendo equivocadamente, mejor es apartarnos y dejar de sufrir que permanecer en algo que a final de cuentas es vano y no nos va a dar nada. Así que esta gente necesitaba saber y recordar que ese Jesús del que les habían hablado realmente era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Mateo escribe entonces a la iglesia, ¿sí? Así es. Así es. Era necesario que ellos entendieran que no estaban creyendo de manera equivocada, que todo lo que la Escritura había dicho anteriormente en Jesús estaba cumpliéndose a la perfección. Así es. Bien, ahora, después del verso 1 entramos a lo que es la genealogía. Y aquí quiero que entendamos algo, hermanos. Esta genealogía no es una revisión histórica de cada uno de los antecesores del Señor Jesús. ¿Esto qué significa? En esta genealogía no aparecen todos los padres, abuelos, sino que el propósito de la genealogía es mostrar que Jesús es el rey davídico y el hombre a quien le pertenecen las promesas de Abraham. Así que si usted compara esta genealogía con otras que aparecen en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que faltan algunos nombres. ¿Qué significa esto también? No podemos hacer un cálculo de qué tiempo pasó desde Abraham hasta la venida de Jesucristo basados en esta genealogía. ¿Por qué? Es porque no vienen todos los nombres. El propósito no es información, sino que tiene un propósito teológico. Ahora, el evangelista Mateo nos divide estas genealogías en grupos de qué, hermano. ¿Cuántos grupos? 3 grupos de 14. 3 grupos de 14. El primer grupo, dice el verso 17, corresponde desde Abraham hasta David. Así que la primera parte de la genealogía nos muestra la gracia de Dios llamando a Abraham. ¿Recuerda usted que Dios le dice a Abraham, sal de Ur de los caldeos de la tierra de tus padres y vete a la tierra que yo te voy a mostrar? Tenemos entonces la primera genealogía que comienza con Abraham, el hombre que Dios llamó y prosigue hasta llegar a David. Podemos, si nosotros tuviéramos si usted pudiera imaginarse esto, vamos a ver cómo la genealogía comienza desde el llamado de Abraham hasta el establecimiento del reino con David. Tenemos entonces una ascensión. Cada generación va subiendo un poco más hasta que llegamos a David, donde se están cumpliendo algunas de las cosas que Dios ya había anunciado anteriormente. Pero a partir de David comenzamos un declive. Podemos ver a David en la cúspide, a Salomón en la cúspide y comenzamos un descenso. La primera genealogía entonces nos muestra el tiempo de Abraham, receptor de las promesas de Dios, hasta el tiempo del rey David. Y este periodo lo podemos llamar como el periodo de gloria. Es un periodo de gloria, un periodo de ascensión, de menos a más. Estuvo caracterizado por fracasos, tanto en Abraham como en cada uno de los descendientes hasta David. Usted puede leer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los fracasos de esta generación, de todas estas 14 generaciones, pero podemos llamarla como un periodo de gloria. Después tenemos un segundo periodo que inicia con Salomón, quien logra establecer el reino, confirmar el reino, como lo dice el primer libro de las Crónicas, capítulo 22, versos 9 y 10.
Primer libro de Reyes, capítulo 11. ¿Y dónde termina, hermanos, el segundo periodo? Así es. ¿Con quién? No, comienza con Salomón y ¿con quién termina? Con Jeconías. ¿Sí? Dice el verso 12, después verso 11. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación babilónica. Comienza este segundo periodo con Salomón y termina con Jeconías. Observa usted cómo comienza el segundo periodo con gloria y termina con derrota, con decadencia. Tenemos a Salomón en el establecimiento de ese reino y después tenemos a Jeconías ya en la deportación babilónica, sin reino, sin tierra, sin descendencia. Pareciera que todas las promesas de Dios estaban quedando atrás, exactamente. No hay tierra, no hay descendencia, no hay reino, no hay gloria. Ahora, ¿dónde comienza el tercer periodo? Después de la deportación babilónica, ¿y dónde termina? Con José. Así es. Dice un escritor: José es un don nadie y su esposa María es una desconocida. Ahí termina el tercer periodo. Comienza con la derrota y termina con el pleno olvido. ¿Puede usted observar esa dinámica del reino? Comenzando con una promesa que va ascendiendo, llega hasta David. En Salomón parece que se ha llegado a la cúspide y de repente comienza el descenso, la división del reino con Roboam y todo lo que viene después. Viene un descenso hasta que llegan a la deportación. El reino de Judá se va deportado a Babilonia y finalmente tenemos ya un periodo donde el reino se ha olvidado por completo. Cuando llegamos al tiempo de Jesús, nos encontramos con José, hijo de David, pero ni siquiera vive como un hijo de rey. Vive, si bien es cierto, no en la pobreza extrema, sí vive en una condición de humillación debido a su propio linaje. ¿Observa usted la decadencia? Es ahí donde tenemos estas palabras. Verso 16. Y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿En qué periodo nace el Señor Jesús? En la mayor decadencia, en el olvido, donde no existe reino. ¿Qué reino va a tener este rey? ¿En qué trono se va a sentar? ¿Sabe? Hablando humanamente, ¿no es eso terrible, hermanos? A nosotros nos gusta, a veces, yo creo que a todos los que estamos aquí de repente nos gusta conocer la genealogía, la historia. ¿Quiénes fueron mis abuelos y quiénes fueron los abuelos de los abuelos y así? Y de repente saber que hubo quizá familias en las que en algún tiempo de su historia vivieron en una prosperidad y que después con el paso de las generaciones se fue perdiendo, hasta que llega una generación que no tiene absolutamente nada. Quizá hay un deseo de decir, ay, cómo me habría gustado ser el hijo del tatarabuelo cuando tenían mucho dinero y cómo me habría gustado haber vivido en ese tiempo. ¿No es cierto? Cuando Jesús nace, ¿qué reino va a heredar? Quiero que observe usted cómo la genealogía nos muestra el fracaso de un pueblo que había sido llamado a ser luz para las naciones.
El fracaso de un pueblo, de una nación que había sido escogida para heredar enormes promesas, pero que a causa de su infidelidad y de su incredulidad habían terminado en la ruina. No tenían absolutamente nada, ni tierra, ni reino, absolutamente nada. Las glorias habían quedado en el pasado, hermano. El tiempo de David, el tiempo de Salomón, hermanos, habían quedado en el pasado, particularmente el tiempo de David, que fue un tiempo de gloria, recordado por siempre, generaciones y generaciones recordaban aquellos años en los que David era rey, y cuánto anhelaba la gente, cuánto anhelaba el pueblo que se volviera a levantar un rey con el carácter de David. Llegó el punto en que este pueblo estaba completamente en la oscuridad. Ahora, quiero que piense un momento, si esta era la condición de Israel, ¿cuál cree que sería la condición del resto del mundo? Si un pueblo que había recibido promesas estaba en la bancarrota, ¿cuál era la condición de las demás naciones que no habían recibido absolutamente nada? Una ruina total. Otra cosa que nos muestra esta genealogía es la gran misericordia que Dios muestra a un pueblo fracasado, a un pueblo incrédulo, a un pueblo que no supo creer y mantener las promesas que el Señor le dio. ¿Cuántas mujeres se mencionan en esta genealogía, hermanos? ¿Sí? Tamar, Rahab, Ruth y la esposa de Urias. ¿Cuántas mujeres se mencionan? Cuatro. Cuatro. ¿Alguno de ustedes conoce la historia de alguna de estas mujeres? De Tamar, de Rahab, de Ruth o de la esposa de Urias. ¿Quién conoce la historia de Tamar? Ujú. Quizá alguno diga, qué cosas tan extrañas, ¿no? Pero eso se le conoce como matrimonio levirato. Cuando un hombre moría y no tenía descendencia, era responsabilidad del hermano levantar descendencia en nombre de su hermano. ¿Sí? Eso era algo común en la cultura judía y en las culturas orientales. La historia de Tamar se encuentra en Génesis por ahí del capítulo 36 o 38, por ese rumbo. Pero quiero que note usted algo. Las tres mujeres que se mencionan, o las cuatro mujeres, son gentiles. Tamar y Rahab son cananeas. Ruth es moabita. Y Betsabé probablemente era hitita, porque recuerden que Urías, él, hitita. O sea, no eran de Israel. Algunos piensan que Betsabé, perdón, el eteo o el hitita. Algunos piensan que probablemente Betsabé era hitita o etea, o si era judía, si era israelita, algunos desconfiaban de ella porque estaba casada con un gentil. En realidad no es muy claro si ella era de Israel o no era de Israel, pero era una mujer que no era muy aceptada por... Observen, de hecho, el texto dice, Mateo capítulo 1, verso 6, e Isaí engendró al rey David, y luego, hablando de David, solamente el texto griego dice, y David de la de Urías. El tono, hermanos, es
no tanto despectivo, pero nos lleva a considerar que la actitud de David tampoco fue muy... Creo que la intención de Mateo es mostrarnos el fracaso de un pueblo y la gran misericordia de Dios. La ley decía que los israelitas no deberían de casarse con gentiles. Y tenemos en la genealogía de Jesús, el hijo de David, tenemos a 2 cananeas, una moabita. Ahora, nosotros sabemos, si usted ha leído la historia de Ruth, en el libro de Ruth, usted sabe que Ruth no tenía una conducta cuestionable. Pero ¿recuerda usted quién era el padre de los moabitas? ¿Quién? Así es. Eran hijos de incesto. ¿Sí? Los moabitas eran hijos de incesto. Desde luego que Ruth no se le condena por nada en el libro. Pero, ¿de qué descendencia ven? Así que tenemos 2 cananeas. Rahab probablemente se refiere a Rahab la ramera que guardó a los espías cuando sus vidas peligraban. Tenemos a Betsabé, la esposa de Urías, el hitita, cuyo hijo, el hijo de David y ella, el primer hijo, uno de ellos murió y después viene Salomón. Pero nos damos cuenta que la primera relación de ellos no fue correcta. ¿Sí? ¿Se da cuenta de la gran misericordia de Dios? Un pueblo que constantemente fracasa en obedecer a Dios y la constante misericordia de Dios guiando para traer al rey que ha prometido. ¿Se da cuenta de que la historia del ser humano es así? Una historia de incredulidad, de fracaso, de pecado y la constante intervención de Dios trayendo promesas a un pueblo que no merece absolutamente nada por su incredulidad. Quizá nosotros en algún momento, si estudiamos nuestra propia genealogía, habrá cosas de las que nos sintamos orgullosos, pero ¿qué de las que no nos sentimos tan orgullosos? La Biblia nos habla con sinceridad acerca de dónde procede el Mesías. Él viene a salvar, y observe lo que dice Mateo capítulo 1, verso 21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y al leer la genealogía de la cual procede Jesucristo, podemos decir, sí, de verdad este pueblo necesitaba ser salvo de sus pecados, porque vemos corrupción, vemos muerte, vemos fracaso, vemos infidelidad, vemos todo tipo de pecados. Este pueblo necesitaba ser salvo de sus pecados. Jesús vino a nacer en medio de un pueblo que estaba desesperado por salvación. Esta es la historia de un Salvador. Esa es la historia que nos va a contar Mateo y es la historia que nosotros necesitamos escuchar. Jesús viene a salvar a un pueblo hundido en sus pecados, que no puede salvarse a sí mismo. La historia del Evangelio es una historia de fracaso humano, pero una historia de gracia y paciencia divina. Eso es el Evangelio, hermano. Israel no pudo salvarse, fracaso tras fracaso, mentira, falta de fidelidad, de piedad en el pueblo, una y otra vez. Y el Mesías nace cuando el pueblo estaba completamente arruinado. No había manera de recuperar lo que generaciones atrás ya habían perdido. Esa es la historia del Evangelio. La historia de nuestros fracasos y la historia de su gracia. La historia de nuestras derrotas, la historia de nuestra incredulidad, la historia de nuestra falta de fe, de nuestra falta de permanencia y la historia de su increíble misericordia trayendo redención cuando no hay ninguna esperanza. Si esta era
la realidad de un pueblo que había recibido promesas, ¿cuál entonces era nuestra propia realidad? La nuestra, que vivíamos ajenos a los pactos y ajenos a las promesas. Mi deseo, hermanos, es que mientras más avancemos con el Evangelio de Mateo, mejor conozcamos al Salvador y mucho más logremos experimentar la gracia del Evangelio. A veces, hermanos, como lo he dicho en algunas ocasiones, somos muy livianos al entender el Evangelio y decimos que el Evangelio me ha ayudado un poco. Yo no era tan malo, pero gracias a Dios ahora que soy cristiano como que estoy mejorándome, como que estoy siendo una mejor persona. Yo no era tan malo, pero el Evangelio me ha ayudado. Si un pueblo que tenía promesas llegó al fondo de la inmundicia en el pecado, ¿cuál era entonces nuestra condición? Él ha heredado todas las promesas. Si nosotros creemos en Él, tenemos la certeza de que esas promesas también son nuestras.